Lo último que vimos la vez pasada fue el teorema de Fubini. El teorema de Fubini básicamente me dice cómo calcular integrales triples. Eh, Decía que si yo tengo, por ejemplo, o sea, voy a poner la última versión del teorema de Fubini. Em, si yo tengo que gx de y es la función dada por f de xy y h sub y de x es la función dada por f de xy, o sea, una corresponde a verlo como función de x y perdón, sí, verlo como función de x y el y como constante, y otra verla como función de y con el x como constante. Si yo tengo esas dos funciones, entonces, si g sub x y h sub y son integrables, y ya habíamos visto varios casos de funciones que son integrables, por ejemplo, si son continuas, eh, voy a ponerlo así, así lo había puesto la vez pasada. Por ejemplo, si f es continua, g sub x y h sub y también lo son, y por lo tanto integrables. Y por lo tanto integrables, voy a ponerlo en b y a respectivamente. En b y a respectivamente. Entonces, tenemos que la integral de a cruz b de f es igual a la integral sobre a, la integral sobre b de f de xy, de y luego de x, o igual a la integral sobre b, la integral sobre a de f de xy, de x, de y. ¿Ok? Entonces se puede integrar en cualquier orden. Aquí A y B son rectángulos, de acuerdo con lo que habíamos probado la vez pasada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que R es un rectángulo de la forma AB cruz CD y F de R en R es continua, yo tengo que la integral sobre R de F, que a veces se denota cuando son dos variables, a veces se denota así. Eso es igual a, se puede ver de dos formas, la integral de A a B, de la integral de C a D, de F de XY, de Y de X, o la integral de C a D, de la integral de A a B, de F de XY, de X de Y. Ok, entonces, cuando el dominio de integración es un rectángulo en dos dimensiones, yo puedo integrar en cualquier orden. Ahora, si R fuera un rectángulo en tres dimensiones, si R fuera AB, cruz CD, cruz, no quiero poner F porque F sería el nombre de la función, eh, no sé, RS, y F es continua, yo puedo escribir, por ejemplo, que la integral sobre R de F, cuando son integrales en tres dimensiones, a veces se escribe así. Eso es pura notación, creo que ya lo había mencionado. Probablemente no, porque no habíamos calculado ninguna integral. Ok,
entonces cuando es esa integral, yo la puedo, por ejemplo, calcular así. La integral de a a b, la integral de CD cruz RS, voy a poner un paréntesis acá, de f de x, y, z, de voy a poner aquí de y de z, de x, acá, o sea, vean que esto es un rectángulo de 3 dimensiones. Entonces, un rectángulo es un producto cruz de rectángulos. Por ejemplo, un rectángulo de 3 dimensiones es un producto cruz de un rectángulo de una dimensión, o sea, un intervalo, y un rectángulo de 2 dimensiones. Aquí estoy tomando, por ejemplo, estoy tomando A como el intervalo A, B, y estoy tomando B mayúscula como este rectángulo. Entonces lo puedo separar así, y la integral de adentro, de nuevo es la integral sobre un rectángulo. Yo puedo aplicar el FUINE otra vez sobre la integral de adentro. Entonces yo puedo escribir eso como, por ejemplo, la integral de A a B, de la integral de C a D, de la integral de R a S, de f de x, y, z. Estos son, z es la que varía de R a S, y es el que varía de C a D, y aquí de x. Ahora, ese orden en que lo hice no es importante. Yo puedo cambiar el orden de integración de acuerdo con esto, porque yo puedo poner la integral con respecto a x adentro, o sea, yo puedo encontrar muchos órdenes para poder integrar eso. Y de hecho, para una integral triple hay 6 órdenes diferentes. Yo puedo poner la integral de R a S, por ejemplo, la integral de A a B, la integral de C a D, de f de x, y, z. Aquí serían de y, de x, de z, por ejemplo. Y hay 6 órdenes más. Bueno, 6 órdenes en total posibles. Eso cuando la función es continua. Cuando la función es continua y no tengo que preocuparme por integrar este interior, integrar superior. Pero para efectos de cuestiones de cálculo solo voy a poner funciones continuas. Entonces, básicamente esto lo que quiere decir es que una integral triple o una integral en general, cuando la región es un rectángulo, se calcula simplemente una integral detrás de la otra con los intervalos correspondientes. Un ejemplo simple. Un ejemplo simple, calcular la integral doble de f de a con r igual 1,3 cruz 0,1 y f de xy igual, no sé, una función simple, 3x a la 2y. Esa función es continua en todo lado. Es continua en todo el plano, en todo R2, es simplemente un polinomio. Entonces, si yo le pongo y a esta integral, yo puedo calcularla de dos formas. Puedo calcularla la integral de 1 a 3, la integral de 0 a 1, de 3x a la 2y, de y de x. Aquí, como yo puedo integrar en cualquier orden, usualmente no se pone en paréntesis, o sea, no se pone en paréntesis como acá para no hacer muy pesada la notación. Entonces, la idea es que ahora se integra parcialmente. Por ejemplo, integro primero con respecto a y. Eso va a ser la integral de 1 a 3. Si yo integro esto con respecto a y, eso quiere decir que el x es constante, o sea que estoy viendo esto como función solamente de y. Entonces, eso es 3 medios, x a la 2 y a la 2, desde y igual 0 hasta y igual a 1. Cuando uno integra con respecto a y, desaparece el y me queda solamente una función de x. Cuando yo evalúo en 0 y en 1, me queda simplemente la integral de 1 a 3
de 3 medios x a la 2 de x, y ahora es solamente una integral de x, o sea, ya es una integral de 350, entonces eso es x a la 3 entre 3, o sea, sería x a la 3 entre 2, desde x igual 1 hasta x igual 3. Aquí especifico cuáles son las variables, porque como hay dos, para no enredar, pero aquí ya como solo hay una variable x, pues lo que estamos evaluando es x. Entonces eso sería 27 medios menos un medio, sería 26 medios, o sea, eso sería 13. Entonces esa es la idea. Por eso se llaman, por eso ya lo mencioné, integrales iteradas, porque es integrar una detrás de la otra. Eh, Muchas veces es, por ejemplo, el teorema me dice que yo puedo cambiar el orden de integración. A veces es más fácil integrar en un orden que en el otro. Por ejemplo, calcular la integral sobre cierto rectángulo de y entre x a la 2 y a la 2 más 1 de a, donde r es 0,1 cruz 0,1. No sé qué tantas técnicas de integración vieron en 350. Pero, por ejemplo, yo puedo intentar, yo puedo intentar integrar eso con respecto a y. O sea, vean que yo puedo escribir eso como por el teorema de Fubini, la integral de 0,1, la integral de 0,1. Vean que la función es continua en este intervalo porque el denominador nunca es 0, ¿verdad? Siempre es algo positivo más 1. Entonces el denominador nunca es 0, es una división de dos polinomios, pero lo puedo escribir así. Puede serlo así, de y de x. Vamos a ver qué pasa si intento derivar con respecto, si intento integrar con respecto a y primero. Voy a fijarme en la integral de adentro. ¿Por qué con respecto a y primero? Porque parece, abajo hay un y a la 2 y abajo hay un y. Y arriba hay un y. Parece que puedo hacer una sustitución y así puedo resolver la integral. Entonces voy a fijarme en la integral de adentro primero. Ya casi paso la página. Ok, entonces voy a fijarme en esa integral. La integral de 0,1 de y entre x a la 2 y a la 2 más 1 de y. Yo puedo utilizar aquí un cambio variable u es igual a lo de abajo. Entonces con eso el de u va a ser 2x a la 2y de y. Estamos viendo como función de y el x es constante en ese caso. Entonces, la integral ahí. Bueno, y si y es igual a 0, entonces u es igual a 1. Si y es igual a 1, entonces u es igual a x a la 2 más 1. Entonces la integral sería la integral de 1 a x a la 2 más 1 de 1 entre 2x a la 2 de u entre u. Haciendo ese cambio variable de 350.
Em, ya ese cambio de variable por sí solo trae un problema, que es que a la hora de dividir por 2x a la 2, como luego voy a tener que integrar desde 0 a 1, eso va a ser un problema. Pero esa integral es la integral del logaritmo, ¿verdad? Eso es 1 entre 2x2, logaritmo de u entre 1 y x a la 2 más 1. O sea, eso es logaritmo de x a la 2 más 1 entre 2x2. Porque el logaritmo de 1 vale 0. O sea que la integral que yo quiero es la integral de 0 a 1 de esa cosa. Pero esa integral es fea por dos cosas. Eh, ¿Qué problema le ven a esa integral? El x a la 2 de abajo. Exacto, ¿verdad? Porque vean que los límites de integración son de 0 a 1. Entonces, como hay el x, la función en 0 se indefine, eso es una integral impropia. Entonces, primero es impropia. Y segundo, que también está fea de calcular. Bueno, quizá no es tan fea de calcular, es integración por partes dos veces probablemente. Siempre que pongo este ejemplo nunca lo calculo, pero pareciera que es uno de esos que se hace integración por partes dos veces. Pero aparte de eso es impropia, ¿verdad? Entonces tendría que ser la integral de epsilon a 1 y luego tirar el límite cuando epsilon tiende a 0. Entonces parece que en ese orden no es tan bonito de integrar. Vamos a ver qué pasa si intento el otro orden. Eso es, si en lugar de integrar eso, pongo la integral de 0,1, la integral de 0,1 de y, x a la 2 y a la 2 más 1, pero ahora integro con respecto a x primero. Vamos a analizar de nuevo otra vez la integral de adentro. Para integrar eso, de nuevo, vean que aquí el y es constante. El y es constante, estamos viendo x como variable, y eso se parece mucho a la derivada del arco tangente. Entonces yo puedo hacer el cambio, u es igual a x por y, para que esto de acá sea 1 más u cuadrado, entonces sea un arco tangente. Y vean que con eso el de u va a ser y de x. Y es constante. Entonces eso va a ser la integral de u entre 1 más u cuadrado. Y los límites de integración va a ser cuando x vale 0, u vale 0. Y cuando x vale 0, u vale 0. Y cuando x vale 1, u vale y. Entonces cuando ustedes integran eso va a ser arcotangente de y. Vean que sea la integral de esto es arcotangente de u entre y y 0. Entonces sería arcotangente de y menos arcotangente de 0, pero el arcotangente de 0 es 0. Entonces, es el arcotangente. Y por lo tanto, la integral que queremos es la integral de 0,1 de arcotangente de y. ¿Cómo se integra esa? Esa se integra por partes también, aunque solo partes una vez. Pero la podemos integrar por partes con u igual al cotangente de y, de v igual de y,
v va a ser y el de u va a ser 1 entre 1 más y cuadrado. Entonces esta integral, haciéndolo por partes, va a ser u por v, o sea, y arcotangente de y entre 0 y 1 menos la integral de u sería y entre 1 más y cuadrado de y de 0 a 1. En 1, esta cosa vale 1 por arcotangente de 1, que su arcotangente de 1 es pi cuartos. En 0 vale 0. Y esto es, aquí esta se puede integrar por sustitución, lo de abajo, la de arriba es la derivada de lo de abajo, excepto por un medio. Entonces eso es pi cuartos menos un medio logaritmo de y entre 0 y 1. Este, perdón, un medio logaritmo de 1 más y cuadrado entre 0 y 1. En 0 da 0 porque es logaritmo de 1 y en 1 da 2. Entonces es pi cuartos menos un medio logaritmo de 2. Ese es el valor de la integral. Entonces, cambiar el orden de integración puede que resulte más conveniente a la hora de la integración. No sé si hay preguntas sobre estos ejemplos. Profe, no hay ninguna condición, o si hay una condición, es que tal vez no entiendo, para poder hacer el intercambio para hacer el intercambio, en vez de usar de X, de Y, hasta cambiarlo. Ahorita, o sea, la condición es la condición del teorema, que estas funciones g sub x y h sub y sean integrables. O sea que si, por ejemplo, usted tiene esta función, si usted la ve como función de x, si usted la ve como función de y, ambas deben ser integrables. Y lo que me estoy fijando acá es que es continua. Ya hemos visto que cuando las funciones son continuas, son integrables. Ok, Entonces, con continuidad basta para hacer ese intercambio. ok, perfecto. Ujú. Ya bueno, si está en mate, ya cuando sea más grandes y lleguen los cursos de análisis, ya van a haber condiciones más, tipos de integración un poco más complicados y ya las condiciones más exactas para que eso pase. Ok, entonces esa es la idea. ¿Qué pasa? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si el dominio no es un rectángulo? ¿Cómo calculamos esas integrales? ¿Qué pasa si el dominio D no es un rectángulo? Ya habíamos visto más o menos cómo se definía una integral, ¿verdad? Si yo tenía una función de D en R, y R es un rectángulo que contiene a D, entonces yo puedo definir la extensión 0, ¿verdad? Que es f de x es igual, bueno, D es un dominio de Rn, por lo tanto, x es un vector, es f de x, si x pertenece a D, y 0 si x pertenece a R menos D. Entonces, la integral sobre D de f es la integral sobre R de f techo. ¿Cómo se traduce eso en cuestiones de cálculo? Lo más fácil es verlo como en ejemplos. Vamos a ver qué pasa en R2 primero.
En R2, en 2 dimensiones, se dice que una región D es verticalmente simple. Es verticalmente simple si es de la forma x entre dos constantes y y entre dos funciones de x. El dibujo de eso es algo como así. Tengo que la región, tengo A y B. Entonces el x está entre esas dos constantes y el y está entre dos funciones. No sé, algo así. Eso es una región verticalmente simple. La región sería esto de acá. Este sería mi dominio D. ¿Ok? Entonces es como un rectángulo, pero donde los lados superior e inferior permito que varíen un poco, permito que sean curvas que no necesariamente sean funciones. Si G1 y G2 son continuas, D es de Jordan. Y eso está en los ejercicios. Bueno, hay un ejercicio. En los ejercicios dice que el gráfico de una función continua tiene contenido cero. ¿Por qué eso es importante acá? Porque vean que la frontera que es un segmento, y el gráfico de una función continua y el gráfico de una función continua. Entonces, son puras cosas de contenido cero y la unión finita de cosas de contenido cero tiene contenido cero. Entonces, la frontera de este conjunto tiene contenido cero. Ok, entonces una región verticalmente simple es una región de esa forma. Ya casi paso la página. Ok, entonces, si yo tengo una región de ese tipo, ¿cómo, cómo defino o cómo describo la función indicadora? La función indicadora recuerden que la función indicadora valía 1 si XY pertenece a la región, 0 si XY no pertenece a la región. Entonces, si la región es de ese tipo, verticalmente simple, la función indicadora yo la puedo escribir de esta forma. La puedo escribir como un producto de dos cosas.
la puedo escribir como la indicadora. O sea, el X tiene que estar entre A y B y el Y tiene que estar, perdón, aquí es G2 de X, y el Y tiene que estar entre entre el G1 y el G2. O sea, se tienen que cumplir estas dos condiciones. Y que se cumplan las dos condiciones es el producto de las dos indicadoras, ¿verdad? Que se cumplan las dos condiciones quiere decir que ambas dan 1. Y si no se cumple alguna de las dos, o sea, ¿qué significa que no se cumple alguna de las dos? Por ejemplo, si no se cumple esta, quiere decir que el X está fuera del intervalo AB, o sea que estamos fuera de esta franja, que está al lado de acá o al lado de acá, entonces estaría fuera de la región. Y que no se cumpla esta, por ejemplo, que no se cumpla esta, quiere decir que el Y está por debajo de esta curva o por encima de esta curva. Y eso significaría arriba de esta región o debajo de esta región. Entonces, la indicadora se puede escribir de esa forma. Ahora, la integral doble de una función sobre una región de ese tipo se va a escribir de la siguiente forma. La integral, o sea, cuando uno hace cuando uno lo ve como función de X, como función de Y, etc. Voy a verlo de esta forma. Si f es continua, voy a considerar f la extensión y el g sub x, el g sub x de y, eso es pura notación, es ver a la función solamente como función de y. En ese caso, ¿qué sería esa función? El g sub x de y. Si x está entre a y b, entonces el g sub x de y vale f de xy. Si g1 de x menor o igual que y menor o igual que g2 de x. Y 0 si no. Básicamente eso sale de aquí. O sea, estoy viéndolo como función de y. Entonces, como función de y, esta indicadora dice que vale 0 si está fuera de este intervalo. Y vale la función. Bueno, porque recuerden que la extensión era multiplicar f por esta indicadora. Entonces, la función valdría f de xy si está en este intervalo y 0 si no. Ahora, esta función solo sirve para los x que están entre a y b. Afuera de eso vale 0. En otras palabras, la integral del g sub x con respecto a y va a ser igual a la integral de g1 de x a g2 de x. Bueno, quizás g era un nombre malo, pero no importa. De f de xy de y. Entonces, la integral doble de f sobre la región D se puede ver como la integral desde A hasta B, la integral de g1 de x a g2 de y, 2 de x, perdón, f de xy de y de x. Entonces, si la región es verticalmente simple, la integral la puedo calcular de esta forma. De nuevo, son dos integrales iteradas, una después de la otra, pero aquí los límites de integración son variables. Dependen de x. Voy a ver el otro caso y vemos ejemplos. D es horizontalmente simple.
si si es de la forma y entre dos constantes y x entre dos funciones de y. O sea, el dibujo es como el anterior, cambiando los papeles de x y y. Entonces tengo una franja acá. O sea, la región va a quedar en una franja de C a D. Y luego tenemos ahí funciones h1 de y h2 de y. Y la región sería pues lo que está encerrado entre ambas. Bueno, eso se supone que es recto. Esa sería mi región D. Y similar al análisis que se hizo, la integral doble de una función f que sea continua, en este caso se puede escribir como la integral de C a D, de h1 de y a h2 de y, de f de x y, de de, eh, de x de y. Veamos un ejemplo. Escribir la integral doble sobre d de f de a como integrales iteradas donde D es la región x a la 2 más y a la 2 menor o igual que 1. Y f es continua. Ok, entonces la idea acá es ver cómo se describe esa región. Esa región es un círculo de radio 1. Está quedando horrible. Esa región es un círculo de radio 1. Tenemos que ver cómo se describe ese círculo en términos de las indicadoras, por ejemplo. Ahora, vean que ese círculo se puede ver tanto como región horizontal simple como vertical simple, porque es simétrica por todo lado. La voy a ver como vertical simple. Para ver una región como verticalmente simple, horizontalmente simple, yo lo que veo son lo que se llaman las secciones transversales. Vean que si yo trazo un segmento vertical dentro de la región, esos segmentos siempre empiezan en la parte de abajo del círculo y terminan en la parte de arriba del círculo. Entonces, estas son las curvas que me dicen de dónde a dónde va la región.
Entonces, por ejemplo, yo puedo decir ahí que el X está entre -1 y 1 y el Y está entre la parte superior del círculo y la parte inferior del círculo. Yo puedo despejar cuánto vale el Y en esas partes. En la parte inferior del círculo, el Y vale esto, y en la parte superior del círculo, el Y vale la raíz positiva. Despejando de la ecuación del círculo, X a la 2 más Y a la 2 igual a 1. Esta es la ecuación de la frontera del círculo. Entonces, la parte de arriba de la frontera es la raíz positiva, la parte de abajo es la raíz negativa. O sea, en otras palabras, estoy diciendo que la indicadora de la función D, de la región D, en ese caso es la indicadora de -1 a 1 de X por la indicadora de menos raíz de 1 menos X cuadrado, raíz de 1 menos X cuadrado de Y. Entonces, así es como estoy dividiendo la cuestión. El X está variando entre -1 y 1, o sea, o para los X entre -1 y 1, el Y está variando entre una curva y la otra. Vean que no puedo decir aquí también que el Y está entre -1 y 1, ¿verdad? Porque si no estaría describiendo todo el rectángulo. Hay que poner como límite la curva. Entonces, la integral la puedo escribir como la integral de -1 a 1, la integral de menos raíz de 1 menos X cuadrado a raíz de 1 menos X cuadrado de f de xy de y de x. Ahí no sé quién es la función f, el problema era solo montar la integral. Pero entonces esa es la integral. Ahora yo también puedo ver d como horizontalmente simple. Es horizontalmente simple porque yo puedo ver la región, luego si tengo el círculo, yo puedo ver ahora secciones transversales horizontales. O sea, no importa en qué parte de la región esté. Las secciones transversales horizontales siempre empiezan en la circunferencia y terminan en la circunferencia. O sea, empiezan en una curva y terminan en una curva. Ese es el distintivo de este tipo de regiones. Por ejemplo, aquí en esta de acá, en el ejemplo este genérico, toda sección transversal horizontal está entre una curva y la otra. En ese caso, yo puedo decir que el Y está entre -1 y 1. Bueno, la región es muy simétrica, entonces va a quedar igual, nada más que cambiando los roles de X y Y. Yo puedo describir la región de esta forma. El Y está entre -1 y 1, porque aquí -1, X1. Y el X varía entre la circunferencia y la misma circunferencia, nada más que la parte izquierda y la parte derecha tienen ecuaciones diferentes. Bueno, la diferencia es el signo, nada más. Raíz negativa significa la parte izquierda, raíz positiva la parte derecha. Entonces la integral la puedo escribir como la integral de -1 a 1, la integral de menos raíz de 1 menos y cuadrado, raíz de 1 menos y cuadrado, f de xy, de x de y. Y y bueno, ya ahí depende de cuál sea la integral, si va a ser el cálculo, pero
Esa es la idea de cómo describir una región y escribirla en integrales iteradas. También esto me dice que si yo quiero cambiar, o sea, cuando es un rectángulo, como en los casos anteriores, cuando es un rectángulo, yo simplemente cambio el orden de integración, intercambio estas cosas. O sea, simplemente cambio, o acá, por ejemplo, bueno, acá no lo hice, pero aquí yo le hice la integral de 1 a 3, la integral de 0 a 1 de y de x, pero también lo pude haber hecho la integral de 0 a 1 acá, la integral de 1 a 3 acá, y cambiar el orden de integración. Cuando la región no es un rectángulo, es un poco más delicado cambiar el orden de integración porque las funciones características van a cambiar. Las funciones indicadoras de la región van a cambiar. Por ejemplo, aquí eh, hay que cambiar la forma en que uno ve la función indicadora. Ahora uno tiene que ver el y entre constantes y el x entre variables, y no siempre es tan sencillo de hacer. Voy a pasar la página y poner un ejemplo. Un ejemplo, cambiar el orden de integración para y igual la integral de menos 1 a 1, la integral de y menos 1, no, escribirlo diferente, no hacerlo de esta forma, la integral de x menos 1 a 1 menos x cuadrado. Entonces voy a poner aquí de 0 a 1. De f de xy, de y de x, con f una función continua. Tengo esa función con esta región. Ahora, cambiar el orden de integración no es simplemente intercambiarlas porque ya esta región no es un rectángulo. Ya esa región no es un rectángulo, entonces no puedo simplemente cambiar el orden de integración porque ahí ya hay funciones características de por medio. ¿Cuál es la región descrita por esa integral? Vean que me están diciendo que el x está entre 0 y 1 y el y está variando entre dos curvas, x menos 1 y 1 menos x cuadrado, entre una recta y una parábola. Entonces la recta x menos 1 esta es la recta y igual a x menos 1. La recta y igual a x se la traslado hacia abajo una unidad. Y la parábola 1 menos x cuadrado es esta parábola. Entonces la región que me están describiendo es el x entre 0 y 1. Eso quiere decir que la región está metida en esta franja, en la franja donde el x está entre 0 y 1. Y el y está entre la recta y la parábola. O sea, la región que me están describiendo es esta región de acá. Mi región R es todo eso. ¿Sí? Ahora, cambiar el orden de integración, como les dije, no es simplemente intercambiar esto, sino cambiarle totalmente la perspectiva con la que estoy viendo la región.
Por ejemplo, ahora yo lo que quiero ver son secciones transversales horizontales. Vean que en esta región si yo veo las secciones transversales horizontales, todas inician en esta recta. Esta se puede ver como la recta x igual 0, ¿verdad? O sea, el eje y es la recta x igual 0, pero terminan a veces en la parábola o a veces en esta recta. Entonces, a veces terminan acá o a veces terminan acá. Esa región no es horizontalmente simple. Bueno, de la forma en la que lo puse, técnicamente sí es horizontalmente simple, porque uno puede ver esto y esto como una función de esas de dominio dividido. Pero me refiero a que aquí, el límite superior de las secciones transversales, o sea, el x va a variar entre esta recta y esta parábola, y aquí el x va a variar entre esta recta y esta recta. Yo puedo dividir eso de la siguiente forma. Si el y está entre 0 y 1, por ejemplo, el x va a estar entre 0 y la parábola. La parábola era y es igual a 1 menos x a la 2. ¿Cuánto vale el x en esta parábola? Si yo despejo, x es igual a más menos raíz de 1 menos y. Si yo despejo de acá, x es igual a y más 1. Entonces, si y está entre 0 y 1, el x va a estar entre 0 y la parábola. Y en la parábola el x vale esto. Como es la parte derecha de la parábola o la parte donde el x es positivo, elijo la raíz positiva. Y si por otro lado el y está entre menos 1 y 0, o sea, si estoy debajo del eje x, el x va a variar entre esta recta y esta recta de acá. O sea, el x está entre 0 y esta recta. Y el valor del x en esta recta es y más 1. Por lo tanto, para cambiar el orden de integración, se necesitan dos integrales. Yo voy a escribir como la integral de menos 1 a 0, la integral de 0 a y más 1, f de x de y, más la integral de 0 a 1, la integral de 0 a raíz de 1 menos y, f de xy de x de y. O sea, básicamente lo estoy dividiendo en dos regiones porque la función esta que limita por arriba, o sea, que limita al lado derecho al x, está dividida en dos funciones diferentes. Entonces, por eso hago esta división. Pero cambiar el orden de integración, entonces, de una integral donde el dominio no es un rectángulo, es mucho más complicado. Bueno, o no es tan simple. Aquí hay que cambiarle totalmente la perspectiva de cómo lo estamos viendo. Básicamente, si uno lo ve como función de x, el x simplemente varía entre esta recta y esta parábola. Si uno lo ve como función de y, ya hay más consideraciones. Entonces, así es como se monta la integral en ese caso. No sé si hay preguntas hasta ahora. Voy a buscar un ejemplo de integral triple.
ejemplo, sea, vamos a ver qué pongo. Sea I igual a integral triple de una función f de v con f continua en D y D la región dada por x a la 2. Voy a poner que la región es en R3 para que no haya confusión. La región en R3 dada por x a la 2 más y a la 2 menor o igual que 1, z mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, y más z menor o igual que 1. Bueno, no puse cuál era la pregunta. Escribo ahí. Como integrales iteradas en el orden de z de y de x, por ejemplo. Ok. Les doy un momento para que traten de ver cuál es la región. Ya casi regreso. Ok, veamos cuál es la región. Aquí ya, bueno, toca como ver cómo dibujar ciertas cosas en 3 dimensiones. Si yo tengo el espacio en 3 dimensiones, usualmente yo dibujo el x, y y el z aquí. Vamos a ver qué son estas regiones. Si yo tengo una ecuación de este tipo, x a la 2 más y a la 2 igual a 1, bueno, aquí menor igual que 1, pero si fuera igual a 1, o sea, si fueran dos variables, esto sería un círculo. O sea, si fuera solamente algo en el plano XY, eso sería un círculo. X a la 2 más y a la 2 igual a 1 sería un círculo de radio 1. Eso si estuviera en el plano XY. Pero como estamos en 3 dimensiones, lo que me dice esa ecuación es que como no hay restricción sobre el valor de z, el valor de z está libre. Entonces z varía indefinidamente, pero el x y y están restringidos a ese círculo. Entonces esa ecuación me representa un cilindro. Si x a la 2 mayor o menor o igual que 1 sería el cilindro y todo su interior. Y en general, cuando ustedes tengan una ecuación de dos variables, pero estén trabajando en 3 dimensiones, la ecuación corresponde a la figura que se dibuja en el plano y la alargan indefinidamente paralela al eje Z. En ese caso es un círculo, pero puede ser una parábola que ustedes la alargan indefinidamente paralela al eje Z, o puede ser con otros ejes. Ahora, las condiciones, voy a poner esto punteado de momento, porque no vamos a necesitar todo el cilindro. Ahí vamos a ir delimitando la región. ¿Ok? Las otras regiones, z mayor o igual que 0, simplemente me dice que estamos para arriba estamos en la parte superior del espacio. Y mayor o igual que 0
significa, bueno, perdón, esta es la parte positiva del eje X, parte positiva del eje Y, parte positiva del eje Z. Y mayor o igual que 0 significa que es de aquí para allá o de esta pared del fondo para acá. Y Y más Z menor o igual a 1 es una ecuación lineal en 3 dimensiones, es un plano, que es Y más Z menor o igual que 1. Si ustedes tienen Y más Z igual a 1, o sea, Y más Z igual a 1, eso en el plano YZ sería una recta, pero como estamos en 3 dimensiones, entonces es un plano que pasa por esa recta y es paralelo al eje X. Entonces es un plano que pasa por la recta Y más Z igual a 1 y es paralelo al eje X. Entonces básicamente es el cilindro cortado por un plano ahí arriba. ¿Cuál sería la región? Voy a hacer esto un poco para acá. Pase por acá. O sea, el plano es infinito, pero quiero como acá. ¿Cuál sería la región? Sería un cilindro, la parte que está para arriba del plano Z igual 0, la parte que está a la derecha y la parte que está debajo de ese plano. Entonces, vamos a ver si me creen que la región esa va a ser algo como así. Entonces, hay que hacerlo bien. Esa es la región que estamos integrando. Es el interior del cilindro, debajo del plano Y más Z igual a 1. Para arriba del plano Z igual 0. Y a la derecha del plano Y igual 0. Entonces, esa es la región. Sería algo como así. Esa es la región que estamos integrando. En 3 dimensiones están también los conceptos de regiones simples. Ahí estoy pidiendo las integrales en el orden de z de y de x. Entonces, dz de y de x indica el orden de z de y de x implica que la integral la tengo que ver de la siguiente forma. La integral de a b, bueno, implica lo siguiente, que el x tengo que verlo variando entre constantes, el y tengo que verlo variando entre funciones de x, y el z variando entre funciones de x, y. Eso es lo que implica ese orden de z de y de x. Aquí no hago una versión más general porque, o sea, eso varía mucho dependiendo qué orden de integración sea, pero la idea general es esta. Dz de y de x indican las integrales de adentro hacia afuera. Dz es la integral de adentro. Ahí los límites de integración pueden depender de x y y. Luego la integral de en medio es con respecto a y. Los límites de integración dependen de x. Y la integral de afuera, los límites de integración son constantes.
El resultado de una integral triple siempre es un número, una constante. Acá, o sea, por ejemplo, el z es la integral de adentro. Vean que los límites de integración solo dependen de las variables que están hacia afuera. Por ejemplo, si el z es la función de adentro, es la variable de adentro, las variables de afuera son x y y, los límites de integración solo dependen de x y y. Con respecto a y, la única variable que está afuera es x, entonces los límites de integración solamente pueden depender de x. Y el x es la que está más hacia afuera, no hay variables afuera, entonces los límites de integración dependen de a y b. Y esa es la idea general para integrales múltiples. O sea, no les voy a poner una integral de grado 4, porque ya ni siquiera se puede hacer dibujo, pero esa es la idea. Ahora, pueden, bueno, desde YouTube, como mis clases están públicas, pueden tratar de entrar a las clases de cálculo. Hay unas clases de cálculo 3. En las clases de cálculo 3 doy como regiones, doy la definición de regiones, bueno, en definición entre comillas, porque es para ingenieros, pero doy la definición de regiones simples en 3 dimensiones. Y varios ejemplos de cómo se mide esto y un poco, o sea, menos formal que esto, pero ahí pueden ver más ejemplos y una explicación un poco más pausada de cómo se describen esas regiones. En la descripción de los videos sale, bueno, les voy a mandar el link mejor para ver cuál es exactamente el integral, es los de integración. Son los recientes, son los más recientes. Ok, entonces el orden de z de y de x implica ese orden de ahí. ¿Cómo veo yo los límites de integración en la región? Usualmente, o sea, ya para efectos prácticos, esta variable la veo en 3 dimensiones y estos dos los veo como proyección. Esas las veo como proyección. Si yo quiero z primero, o sea, z como la integral de adentro, yo voy a ver la proyección sobre el plano XY. Proyección sobre el plano XY. Esa proyección, ¿qué sería? ¿Qué es la proyección? La proyección es como la sombra de la región sobre el plano XY. Entonces, en ese caso, la sombra de esta región sobre el piso, vean que es medio círculo. Ahí no hay que hacer mucho porque el cilindro mismo me dice cuál es la proyección. La proyección es el cilindro. Y es la mitad porque estamos en el caso y mayor o igual que 0. Esa proyección yo la puedo describir como describo las integrales dobles. Vean que yo eso lo puedo ver como el x variando entre menos 1 y 1 y el y variando entre 0 y raíz de 1 menos x al cuadrado. Es decir, estoy utilizando la sección transversal vertical. O sea, estoy viéndolo como verticalmente simple. ¿Y por qué lo veo en este orden? Porque así es como me lo están pidiendo, dy de x. Dy de x está asociado directamente con el orden verticalmente simple. Entonces, aquí está como tiene que estar, el x entre constantes y el y entre curvas. Entonces, el y está entre esta curva de abajo, que es la curva y igual a 0, y esta curva de arriba, que es la circunferencia, y la ecuación del x, del y en la circunferencia es esto. Ok, ahora, ¿cómo vemos el z? Para ver la variación del z, nos vamos a la región tridimensional. Si yo camino hacia la región en dirección en la dirección paralela al eje z, yo siempre
bueno, supongamos que eso es paralelo al eje Z, yo siempre estoy entrando por el piso, por este plano de abajo, y estoy saliendo por este plano de arriba. O sea, yo entro por, si yo camino en dirección a la región, entro por algún punto en el plano de abajo, continúo dentro de la región hasta salir, bueno, aquí sería como por acá, hasta salir por algún punto de el plano de arriba. O sea, cualquier sección transversal dentro de la región paralela al eje Z está entre el plano de abajo y el plano de arriba. Entonces, en este plano, Z vale 1 menos Y. Y el plano de abajo es el plano Z igual 0. Entonces yo puedo decir que Z está entre 0 y 1 menos Y. Vean que esto cumple esta forma. Aquí el Y está entre funciones de X. Bueno, esto es una función constante que es 0. Y el Z está entre funciones que solo dependen de X y de Y. Aquí no depende de X, pero lo importante es que solo dependen de X y de Y. O sea que no dependen de Z. En otras palabras, la integral triple la puedo escribir como la integral de menos 1 a 1, la integral de 0 a raíz de 1 menos x a la 2, la integral de 0 a 1 menos y, f de xy, z, de z, de y, de x. El orden es importante con respecto a esto porque vean, por ejemplo, si yo, z es la integral de adentro. Si yo integro con respecto a z, desaparece la variable de integración z y me quedan solamente cosas que dependen de x y y. Aquí, bueno, aquí solo va a depender de y, pero en el caso más general dependen de x y y. Entonces, si yo integro con respecto a z, esta función va a quedar una cosa que depende solamente de x y y. Ya cuando integro con respecto a y, esa función que depende de x y y, la y desaparece porque es la variable de integración y me queda solo algo que depende de x. Y por último, cuando integro con respecto a x, vean que eso es una integral definida en un intervalo. Cuando integro con respecto a x me queda un número. Entonces el valor de la integral es el número, es un número. Ok. ¿Qué pasa si en esa región, bueno, ya casi paso la página, pero ya que tienen el dibujillo de la región ahí, ¿qué pasa si en esa región yo quisiera integrar con respecto a y primero? Perdón, con respecto a x mejor primero. Con respecto a x primero, significa que el x tengo que verlo en la región tridimensional. Si yo hago secciones transversales paralelas al eje X y yo cruzo la región en secciones paralelas al eje X, voy a hacer el dibujo del otro lado. Voy a tratar de que me salga el dibujo aquí en el otro lado. Tenía algo así. Si yo hago secciones transversales paralelas al eje X, sería hacer algo como así. Entro a la región por un punto acá, me mantengo adentro y salgo por un punto acá. O acá, entro por un punto acá, me mantengo dentro de la región y salgo por el punto del otro lado.
No, están medio torcidas esas direcciones. Se supone que son paralelas al eje X. Entonces vean que el X, vean que yo puedo ver el X variando entre, el X está variando entre un lado del cilindro y otro lado del cilindro, ¿verdad? Porque esta pared de acá corresponde al cilindro. Y esta pared de acá también corresponde al cilindro. Entonces el X está entre un lado del cilindro y otro lado del cilindro. Yo lo puedo ver así. Porque esto de acá es la parte positiva, o sea, la parte donde el X es positivo en el cilindro, y la parte de atrás es la parte donde el X es negativo en el cilindro. Entonces yo puedo ver la variación del X de esa forma. Y si yo proyecto, si yo lo veo así, tengo que proyectar sobre el plano YZ. Y sobre el plano YZ, ¿qué es lo que tengo? Yo veo el cilindro así, y el plano Y más Z igual a 1 es así. O sea, la sombra sobre el plano YZ es un triángulo. Y esto tiene ecuación Y más Z igual a 1. Esa recta. Bueno, si uno ve eso de medio lado, el cilindro se ve recto acá. Yo estoy cortando por un plano. Entonces la proyección sobre el plano YZ, tomando en cuenta que los ejes están acá, X, Y, Z, esa proyección sobre el plano YZ es un triángulo. Si uno lo ve desde esta perspectiva, desde la perspectiva del eje X, se ve un triángulo. Y ese triángulo yo lo puedo describir, por ejemplo, o sea, vean que ese triángulo es simple, lo puedo describir como el Y entre 0 y 1, y el Z entre 0 y 1 menos Y. El Z entre 0 y 1 menos Y, porque está entre la recta de abajo y la recta de arriba. Entonces, otra forma de escribir la integral, y que a la hora de calcular debería dar lo mismo, es la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 menos Y, la integral de menos raíz de 1 menos Y cuadrado, raíz de 1 menos Y cuadrado, de la función de X de Z de Y. O sea, cuando lo escribo de esta forma es porque estoy pensando en el orden de Z de Y. Entonces, eso es otra forma de escribir la región. Voy a borrar esta línea de acá. Por último, vamos a hacerle un zoom.
¿Ok? ¿Qué pasaría si más bien yo quisiera integrar primero con respecto a y? Para integrar con respecto a y, yo tengo que ver cómo varían las secciones transversales en direcciones paralelas al eje y. Pero vean que ya ahí es un poco más complicado, porque si yo camino en direcciones paralelas al eje y, que no me están quedando paralelas al eje y, bueno, el eje y está medio torcido también. A veces pasa esto. Si yo camino en direcciones paralelas al eje y, donde el eje y es esta curva de acá que no parece recta, toda sección transversal inicia, vean que esta pared del fondo es como un rectángulo. Si yo camino en direcciones paralelas al eje y, entro a la región por esta pared del fondo, pero a veces salgo por a veces salgo por el cilindro, pero si lo hago un poco más arriba, entro por la pared del fondo, me mantengo adentro y salgo por el plano de arriba. Salgo por el plano y más z igual a 1. Entonces vean que hay dos posibilidades. O sea, siempre entra por el plano de atrás, por la pared de fondo. Pero a veces sale por el cilindro y a veces sale por el plano de arriba. Si uno ve eso desde la perspectiva del eje Y, o sea, si uno está viendo la región, si uno está viendo la región desde acá, con ojos de anime, ¿cómo se vería eso? Eso se vería así. Bueno, voy a poner aquí la parte positiva del eje X, Z, para decir exactamente qué es esa perspectiva. Uno vería esa cosa como un rectángulo. Uno lo vería así, donde la parte de abajo corresponde al cilindro y la parte de arriba corresponde al plano. ¿Ok? Entonces yo puedo dividir eso en dos regiones. Yo puedo dividir en el plano XZ, voy a hacer el mismo dibujo de nuevo. En el plano XZ yo puedo considerar dos regiones. Una que se ve, voy a ponerle a esta mi región D1, pintarle de colores diferentes. Voy a ponerle a esta región R1. Y a la región de arriba, región R2. En la región R1 o sobre la región R1, el Y varía entre 0 y el cilindro. O sea que Y estaría entre 0 y el valor de Y en el cilindro, que es raíz cuadrada de 1 menos X a la 2. ¿Por qué la raíz positiva? Porque
esta es la parte del cilindro, o sea, estamos solamente en la parte del cilindro donde el y es positivo, ¿verdad? Está el de y para acá. En la descripción de la región incluso decía y mayor o igual que 0. Y sobre R2 llevaría entre 0 y el plano y más z igual a 1, que es este plano de arriba. O sea que 0 está entre y 1 menos z. Pero entonces tengo que ver cómo describo esas regiones exactamente. ¿Cómo puedo describir la región R1 y R2? Y para eso yo ocupo saber quién es esta curva que separa las dos regiones. ¿Cómo hago para calcular esa curva? ¿Cómo hago para saber quién es esa curva? Para eso, ¿qué sería esta curva? Esta curva de acá sería la proyección de esta curva de acá. Esta curva de acá es la que se proyecta ahí en esta curva sobre el plano. O sea, esta curva de acá es la que se viene a proyectar, acá es la que me genera esta sombra. ¿Cómo averiguo cuál es? O sea, pues, esta curva ahora debería tener una ecuación en términos de x y de z. ¿Cómo averiguo quién es esa curva? Esta curva de acá es la intersección del cilindro con el plano. Entonces, si yo tengo la intersección del cilindro con el plano tiene ecuación y más z es igual a 1, y el cilindro tiene ecuación x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Yo quiero, o sea, estas dos cosas son esta curva. La intersección del cilindro con el plano me da esta curva. Yo quiero ver cómo se proyecta esta curva en el plano XZ. Para ver cómo se proyecta algo en el plano XZ, lo que tenemos que hacer es eliminar la variable y para que me quede solo algo en términos de x y z. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Y es igual a 1 menos z. Y si lo meto en la segunda ecuación, me queda x a la 2 más 1 menos z a la 2 es igual a 1. O lo que es lo mismo, x a la 2 más z menos 1 a la 2 es igual a 1. O sea que esta curva de acá es parte de la curva x a la 2 más z menos 1 a la 2 igual a 1. ¿Qué es esta curva? Es un círculo de radio 1 centrado en el punto 0,1. Y vean que aquí está solamente la parte inferior de ese círculo. Entonces yo puedo decir que la región R1, por ejemplo, el X está entre menos 1 y 1, y el Z está entre 0 y menos raíz de 1. O sea, de aquí yo puedo despejar que Z es menos raíz cuadrada de 1 menos X a la 2 más 1. Utilizo la raíz negativa porque es la parte inferior del círculo. Entonces z está entre 0 y 1 menos raíz de 1 menos x a la 2. Y en la región 2, el x sigue estando entre menos 1 y 1. Pero ahí el z está más bien entre la circunferencia y esta cosa de aquí, que sería z igual a 1. En otras palabras, si yo quisiera integrar con respecto a y primero, la integral triple, me va a quedar la integral de menos 1 a 1,
la integral de 0 a 1 menos raíz cuadrada de 1 menos x2. En la región 1 es donde el y está entre 0 y raíz de 1 menos x2. F de x y z de y de z de x más la integral de menos 1 a 1, la integral de 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado hasta 1, la integral de 0 a 1 menos z, f de x y z de y de z de x. Entonces, al ver la variación en 3 dimensiones de la variable y, nos dimos cuenta de que hay que partir la integral en 2, porque a veces el y está entre el plano de atrás y el cilindro, y a veces está entre el plano de atrás y este otro plano. Entonces había que dividirlo en 2, ver la proyección y ver exactamente en qué parte de la proyección es que el y se comporta de una forma y en qué parte se comporta de la otra. Como les digo, pueden buscar mis videos de cálculo y ahí pueden ver más ejemplillos de esto y de cómo se miden em, cómo se establecen los límites de integración. Y esto viene de nuevo, de cómo ve uno las funciones indicadoras, nada más que ya en el caso de 3 variables se pone más tedioso escribirlo en términos de funciones indicadoras, pero es como fijar o sea, una vez que uno fija, o sea, lo que estoy haciendo aquí al verlo en el y variando en 3 dimensiones es fijar el x y el z, y para un x, z fijos, de dónde a dónde va el y. Entonces, eso es lo mismo que ver la función como solamente función de z, solamente función de y, etc. Pero bueno, ya luego pueden ver más ejemplos. Les voy a hacer también un documentillo con unos ejemplos resueltos que les subí a los de cálculo. No sé si hay preguntas hasta ahora. Sí, sobre esto, bueno, reconozco claramente el valor de la ilustración, ¿verdad? Pero en principio uno debería poder hacer esto con solo las inecuaciones, ¿o no? Es un poco difícil porque, por ejemplo, o sea, veamos esta última integral. O sea, hay casos en los que es muy fácil hacerlo. Bueno, veamos el caso de de 2. No, si yo tengo esta integral, uno estaría tentado aquí a simplemente, o sea, si usted tiene esta inecuación, por ejemplo, uno estaría tentado a despejar el y de una y despejar el y de otra y poner el límite de integración, perdón, despejar el x más bien, el x entre una y otra. Pero vean que es un poco más complicado que eso porque son dos integrales. O sea, que uno se vería tentado a poner el x entre, si aquí uno despeja el x, le quedaría que x es menor o igual que y más 1. Y si aquí uno despeja el x, le quedaría que el x es menor o igual que algo. Pero se puede incurrir en el error de que se despeje el x acá y el x acá y se escribe una sola desigualdad y una sola integral. Pero acá son dos integrales. Ahora, sí se puede hacer, lo que hay que hacer es tener cuidado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, acá el x, aquí si usted despeja el x, quedaría menor o igual que algo en ambas. Entonces, sí hay que tener ciertos cuidados de que la región es la que me dice exactamente de dónde van las cosas. Hay casos muy simples, por ejemplo, en el del círculo es muy simple, porque el círculo es una región simple por todo lado. Pero si es una región que es como esta, que es simple en una dirección, pero no es simple en otra, en el sentido que la curva por donde termina varía, entonces ya es más complicado. O es como acá, por ejemplo, si yo les diera esta integral y les digo que le cambien el orden a este orden de acá, también es un poco más complicado porque de las desigualdades solas no me van a salir estos dos juegos de desigualdades. O sea, sí me van a salir si se hace con todo detalle y exhaustivamente, pero ya es un poco más de cuidado. Entonces, el dibujo sí ayuda bastante a saber
cómo acomodarlas. O sea, para responder la pregunta, sí, sí es posible, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Ok. Vamos a ver, son las 12:15. Y quería iniciar con lo de cambio de variables. Pues solo tengo 15 minutos. Vamos a ver qué tanto les puedo. Les voy a hablar un poco de cambio de variables. Y vemos el teorema la próxima clase. Eh, en 350 En 350, ustedes vieron un teorema de cambio de variables, ¿verdad? Que decían que si básicamente, si ustedes tenían, no sé qué notación usaron, pero si ustedes tenían phi, una función invertible o inyectiva, depende cómo lo hayan visto, digámoslo así, phi inyectiva en un abierto que contiene el intervalo alfa beta y phi de alfa beta, esto es de 350, y phi de alfa beta es igual al intervalo a, b, y entonces si phi es de clase C1, si phi es de clase C1 y f continua, por ejemplo, y f continua donde tenga que ser continua, entonces la integral de a a b de f de x es igual a la integral de alfa a beta de f de phi de u, phi prima de u. Ese era el teorema de cambio de variables. Eh, voy a escribirlo. O sea, voy a escribirlo diferente. Bueno, no, phi de a b. Voy a escribirlo un poco diferente. Es la integral sobre el intervalo a b, la integral sobre el intervalo alfa beta. Pero podrían haber dos casos. Por ejemplo, si phi prima es mayor que 0, entonces phi de alfa es igual a y phi de beta es igual a b. O sea, por ejemplo, el cambio de variable puede que le dé vuelta al intervalo, y si phi prima es menor que 0, entonces puede que phi de alfa sea igual a b y phi de beta sea igual a a. Por ejemplo, si uno hace el cambio u igual menos x o algo así, que le da vuelta el intervalo. Entonces yo puedo escribir la fórmula esta que le voy a poner estrella. Estrella se puede escribir de esta forma. La integral de a a b de f de x es igual a la integral de alfa beta de f de phi de u
valor absoluto de phi' de u de u. O sea, es decir, si esto le da vuelta al intervalo, si el cambio de variable le da vuelta al intervalo, entonces va a salir un intervalo, por ejemplo, de un número mayor a un número menor, y el phi' va a tener un menos. Entonces, perdón, y si uno le da un menos para darle vuelta, y si el phi' es negativo, el menos phi' va a ser el valor absoluto. Y si es positivo, el intervalo no se le da vuelta, no hay ningún menos, el phi' es positivo, entonces el valor absoluto es el mismo. Entonces, esta es la fórmula exacta del cambio de variable, porque aquí estoy asociando el A con el alfa y el B con el beta. Usualmente no es así, por ejemplo, a veces hay cambios donde me queda la integral de 1 a 0 y para darle vuelta habría que ponerle un menos y poner la integral de 0 a 1. Ese menos sale cuando el phi' es positivo o negativo, porque la función sería creciente o decreciente. El cambio de variable sería creciente o decreciente. La forma del teorema de cambio de variables que vamos a tener es esta. Profe, Ajá. digamos, esa fórmula, la última que usted escribió, sale de la suposición de que si phi es mayor que cero y si phi es menor que cero. Bueno, si phi tiene. Correcto, correcto. O sea, si phi' es mayor que 0, el cambio de variable es creciente, entonces el intervalo, o sea, es que a veces, por ejemplo, digamos, si uno tiene el intervalo de 0 a 1 y hace el cambio de variable, u igual menos x, por ejemplo, el intervalo ahora va a quedar de menos 1, va a quedar de 0 a menos 1, porque el 0 se cambia a 0 y el 1 se cambia a menos 1. Entonces cambia de 0 a menos 1, pero eso está mal, ¿verdad? Porque está de un número mayor a un número menor. Entonces lo que uno hacía era ponerle un menos afuera y cambiarle el orden. Entonces la imagen de 0, 1 es menos 1, 0, pero se le está invirtiendo el orden. Y eso pasa porque la derivada es negativa. Entonces, como uno lo que hace es, o sea, para poner ese ejemplo, digamos que uno tiene phi de x igual menos x. Entonces, la integral de 0 a 1 de f de x es igual a la integral de 0 a menos 1 de f de u, phi' de u. Pero eso para cambiarle el orden a la integral y que quede un intervalo de un número menor a un número mayor, uno hace esto. Entonces eso es lo mismo que la integral de menos 1 a 0 de f de u por menos phi' de u. Y como eso pasa cuando la derivada es negativa, entonces esto es positivo. Entonces eso es el valor absoluto de phi' de u. O sea, cuando hay que darle vueltas porque la derivada es negativa, entonces si la derivada es negativa, cuando le pongo el menos se hace positiva, entonces eso es lo mismo que el valor absoluto. Entonces de ahí es de donde sale esta formulilla. Si la derivada fuera positiva, no hay nada que hacer y queda todo igual y el valor absoluto es ella misma. Entonces, el teorema de cambio variable que vamos a tener va a tener una forma parecida a esta. Voy a dar una definición, mencionar un lema que vamos a necesitar, que no vamos a probar y nos vamos. Entonces, definición, sea O subconjunto de Rn abierto. Entonces, una función phi de O a R es un cambio de variable suave y como voy a tener que estar escribiendo eso cada rato, voy a abreviarlo como CVS. Si 1 phi de O en R, perdón, aquí es de O en Rn. Phi de O en Rn es inyectiva. 2
para todo X que pertenece a O, el determinante del jacobiano de phi en X es distinto de 0. Voy a poner 3. Que más bien debería ser... voy a poner en las condiciones una función C1. Voy a poner en las condiciones, en el enunciado que es de clase C1. Entonces, phi es inyectiva y para todo X el determinante de la matriz jacobiana es distinto de 0. 2 implica 1. Uno puede probar que 2 implica 1. Creo que lo puse en los ejercicios, no estoy seguro. Pero básicamente, ¿qué es esto? Es en cada punto del abierto se cumplen las hipótesis del teorema de la función inversa. Entonces, básicamente la función es invertible. Se cumplen las hipótesis del ejercicio que salió en el examen algunos. ¿Ok? Entonces, es un cambio variable suave. Y voy a poner un teorema que no vamos a probar porque requiere un poco de cosas más complicadas de álgebra lineal. Pero que es un teorema importante en la prueba del teorema de cambio variable. El teorema se llama el teorema de comparación de volumen. La próxima clase les doy más o menos el esquema de la prueba y qué cosas de álgebra lineal se necesita. Sea phi de O en Rn, donde O es un abierto como en lo anterior, un cambio de variable suave, O abierto en Rn, y K, un subconjunto de O compacto. Sea epsilon mayor que 0, entonces existe delta mayor que 0, tal que si R es un rectángulo, en Rn con diámetro de R menor que delta y X pertenece a K intersección R, entonces R está contenido en O y el volumen de phi de R es igual al valor absoluto del determinante de la matriz jacobiana de phi en X por el volumen de R más un error que depende de X por el volumen de R con el error menor que epsilon. Ese es el teorema de comparación de volumen. ¿Por qué se llama teorema de comparación de volumen? Porque está comparando el volumen. Si tengo un rectángulo, estoy comparando el volumen de la imagen de un rectángulo con el volumen del rectángulo. O sea, básicamente el volumen de la imagen del rectángulo es el volumen del rectángulo por el determinante del jacobiano de esa transformación más un término muy pequeño. Entonces esto lo vamos a usar en la prueba. Ahora,
El dibujillo de eso es más o menos lo siguiente. Hago el dibujillo y nos vamos. Tengo un abierto. Tengo un abierto O. El cambio de variable está definido ahí. Este es mi abierto O. Tengo un compacto K. Tengo un compacto K ahí metido. Entonces, el teorema lo que dice es que si yo tengo, o sea, básicamente, si yo tengo un rectángulo con diámetro menor que delta y que interseca acá, o sea, si yo tengo un rectángulo pequeño que interseca acá, entonces el rectángulo va a estar completamente contenido en el abierto O. Y aparte de eso, para esos rectángulos pequeños se cumple esta igualdad, que el volumen de la imagen del rectángulo es comparable se puede comparar con el volumen del rectángulo en sí, y el factor de diferencia es el determinante de la matriz jacobiana. Uno puede ir viendo eso como con transformaciones lineales, y de hecho la prueba de este teorema es basado en eso. Con transformaciones lineales, eso es una igualdad sin el término ese de error. Por ejemplo, si ustedes tienen una transformación que es la transformación multiplicar por 5, el volumen del rectángulo se multiplica por 5. O si la transformación es una traslación, el determinante de la matriz correspondiente a la transformación lineal va a ser 1, entonces el volumen no cambia. Entonces, básicamente la idea es que cuando uno aplica cuando uno transforma, por ejemplo, si yo la imagen de un rectángulo no necesariamente es un rectángulo, pero puede ser cualquier otra cosa, el volumen cambia multiplicándolo por el determinante de la matriz jacobiana de ese cambio. O sea, básicamente tiene sentido porque esto es la razón de cambio de las variables, ¿verdad? Entonces el volumen cambia en términos de la razón de cambio, más un término de error ahí que es pequeño y en la prueba se va a ignorar. Entonces, esta prueba no la vamos a hacer porque depende de ciertas cosas como que una matriz se puede descomponer en una matriz triangular, diagonal, etcétera, que son ya teoremas de 460 un poco más complicados, pero les voy a dar una idea más o menos de cómo se prueba el teorema. Y luego probamos el teorema de cambio de variables utilizando esto. Entonces, no sé si hay preguntas sobre esto último que escribí acá. Ok, entonces si no hay preguntas, voy a terminar aquí la grabación.